Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda y los quiero invitar a nuestro devocional, versículo a versículo, cada día. Vamos a orar y luego nos dirigimos a nuestra Biblia. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite cada día para que nosotros podamos crecer y madurar en el conocimiento tuyo. Llegar a ser los verdaderos siervos que tú quieres que seamos, Señor. Que seamos esa luz que irradia en medio de la oscuridad. Que seamos aquella familia que nos amemos y que nos perdonemos. Y que el mundo pueda ver en nosotros, Señor, la luz de Cristo. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. En el día de ayer vimos cómo el Señor en su infinito amor y misericordia nos permite comprender que Pablo no solo le escribe a Timoteo, sino que también, inspirado por el Espíritu Santo, esas escrituras quedan impregnadas y grabadas para toda la iglesia. Dios quiere que su iglesia comprenda la autoridad que Él delega y lo que hay que hacer en la iglesia. Es Cristo quien nos reúne y nos trae esperanza. Es en Cristo que somos reunidos como un solo pueblo, como una familia escogida para Dios. Y es la iglesia la que recibe ese mensaje. La escritura es muy clara y nos deja ver algo muy importante que el apóstol Pablo habla de Timoteo. Y él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esta es una declaración muy clara, muy contundente, muy convincente, decisiva. El apóstol Pablo indica con ella que Timoteo es un hijo verdadero y no un bastardo. Pablo ve a Timoteo como su otro yo. El apóstol desea que los demás reconozcan a Timoteo como tal. Y si nosotros entendemos que Pablo es una bendición, un don de Dios para la iglesia, y comprendemos que Timoteo también está siendo formado y colocado en la iglesia, nosotros también, mis amados hermanos, tenemos que considerar con mucha delicadeza y con mucha diligencia qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este texto. Pablo nos habla de Timoteo más adelante que él tenía una fe genuina, la misma que habitó en su madre y en su abuela, en Eunice y Loida. Ellas prepararon el corazón de Timoteo. Desde temprana edad les enseñaron las escrituras para que luego él reconociera al Mesías. Cuando Pablo les predicó acerca de Cristo, ellos recibieron su enseñanza, entregaron sus vidas a Salvador. Nosotros también debemos preparar a nuestros hijos, y la única manera de hacerlo es seguir el ejemplo de Eunice y Loida, y enseñar a nuestros hijos desde temprana edad la palabra del Señor. Ahora, la paternidad que está aquí manifestada no es una paternidad humana. Pablo no es el papá de Timoteo engendrado por otra mujer. De hecho, debemos recordar que las mismas escrituras nos traen a la memoria algo que nosotros debemos tener en cuenta que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23:9. Él nos dice, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender lo que él mismo nos dice recordando que estas palabras? ¿Cómo entender esto que no llaméis padre a nadie? Pablo también nos dice en 1 Corintios capítulo 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y tal vez nosotros tenemos que considerar que hay una sola familia y una sola paternidad, pero en el ejercicio de la autoridad es una autoridad que se delega. Dios es padre y llama a los padres a criar a sus hijos. Dios es padre y pastor y llama a los que pone al frente de la iglesia a que pastoreen la iglesia como padres. Y aquellos que están siendo discipulados reconozcan a su pastor como si fuese su padre espiritual y ellos su hijo. Ya que el Espíritu Santo, por medio de la fe, hemos sido unidos en un solo cuerpo, en una sola familia, lo cual es por gracia, misericordia y paz de Dios. Pablo no solamente está recomendando a Timoteo, sino que él quiere que la iglesia también lo reconozca tal como él lo ha hecho y el Señor lo ha ordenado. Que la iglesia vea la bendición
la gracia, la misericordia y la paz de Dios por medio de sus ministros. Tal vez en esta mañana, mis queridos hermanos, tenemos que considerar con mucha seriedad quiénes son nuestros pastores. Es verdad que son hombres, es verdad que no son hombres perfectos. Más adelante veremos que Pablo será considerado por algunos muy joven. Veremos que también tiene luchas en su salud y que también consideremos la autoridad con la que fue puesto y para qué fue puesto. Y no fue puesto para agradar al ojo, ni al oído, ni a las sensaciones y pensamientos humanos, sino para hacer una labor por la cual había sido enseñado, había sido delegado y discipulado por Dios. Sin embargo, ambos, Pablo y Timoteo, son hombres de Dios para bendición de la iglesia. Tal vez es momento de empezar a orar por nuestros pastores, por aquellos que han sido llamados al pastorado y por todos nosotros que somos una familia, la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre en la persona del unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les habló el pastor José Manuel Cortés Castañeda, de Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Bautista de la Reforma. Dios los bendiga.